de un pacto renovado. La unción de un pacto renovado. Pero antes de continuar, hay algo que no puedo dejar de hacer, y es que hoy tenemos visitantes, y ahora en medio de todo este calor, que acá que estábamos saludándonos, se me olvidó, pero siempre lo hacemos. Tenemos a Cristian, que está con nosotros. Yo creo que te coloques de pie, Cristian. Y Sandra, es hija de Mabel también, y está Cristian. Cristian, te damos la bienvenida, y Sandra, bienvenidos a este lugar. Te vemos como el Señor te ve. Gracias por la presencia de ustedes acá, y sabemos que el Señor se mueve con razones que a veces desconocemos, y los vemos como los ve el Señor, bendecidos, santos y perfectos, en el nombre de Yeshua. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Yo les decía que la unción de un pacto renovado. Hoy en Israel se celebra hoy precisamente, hoy se precisa el día 4 de octubre, el día del Yom Kippur. Es el día de la expiación, ¿sí? O el día del gran perdón, que se reunía el pueblo de Israel una vez al año para presentar todas sus ofrendas para el perdón de sus pecados. Aún supongo que la tribu de Judá, que es la que está, y la tribu de Benjamín, que son los que están ahora en Israel, los únicos que quedan del pueblo de Israel allí, lo harán, ¿no? Y lo harán, y ellos hacen su celebración y todo como el día más santo. Es el día más santo, y debe ser para nosotros un día muy especial, porque a ellos está esperando algo que para nosotros llegó, el perdón, la salvación que ha llegado. Entonces para nosotros es un gozo, porque para ellos es una espera, y para nosotros es una certeza de que ya llegó. Entonces denle usted y yo un aplauso a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, porque ya Él está con nosotros. Esa es la última oportunidad que dicen ellos que hay para el arrepentimiento, el último día. Les hablaba de cosas que ahora a veces no, pero yo sigo y voy a seguir hablando de lo mismo, porque usted y yo tenemos que conocer muy bien el calendario profético, para no meternos en mucha cosa que nos quede la cabeza grande. Las fiestas del otoño, hablemos de estas nomás, son, como les decía ahora, empieza en el Rosh Hashanah, es el nuevo año hebreo. Y en ese Rosh Hashanah empieza el primer día, que es el Yom Teruah, que es el día de las trompetas, es la fiesta de las trompetas, que se tocan trompetas y chofares, porque empieza ese día, que es el día civil, dicen ellos, y ese era el día en que se proclamaban reyes, y se colocaban los reyes en Israel, tomaban posesión, y se ungían, ¿no? Era una fecha, o es una fecha muy especial, ese Yom Kippur, en el Rosh Hashanah. Luego sigue la segunda fiesta, todas son seguidas esta, y luego vendrá una más adelante, que es la del Sukkot, que es el recuerdo de cuando ellos estuvieron en los tabernáculos. Los tabernáculos que se hacían en el desierto, las toldas, para recordar ese paso por ese desierto antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, una simbología de las cosas que ya estamos viviendo hoy, pero que usted y yo tenemos que recordarlas y tenemos que saberlas. Realmente el Señor ya cumplió todas esas cosas, pero nosotros tenemos que tener en los tiempos, el calendario profético, sí tenerlo en cuenta, como les decía y les he venido diciendo, porque Él vendrá a la final trompeta. Y la final trompeta es el Yom Teruah, va a tocar esa final trompeta. Vamos a 2 Corintios, por favor. Rápidamente la palabra, capítulo 3, y vamos a leerlo del 4 al 18. Cuando usted lo tenga me dice amén. Segunda de Corintios 3, del 4 al 18. ¿Estamos, no? Muy bien. Dígale a su hermano, el Señor me va a hablar hoy. Me va a hablar cosas nuevas, y a ti también. Amén. Muy bien, dice: y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Elohim, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. Hago un alto aquí. Voy a leerlo todo porque me gusta hacer
así. No me gusta descontextualizar la palabra, sino que entendamos el mensaje completo para no fraccionarlo. Sigo el 6. Entonces nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue de gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Hago aquí un alto. Primero que todo, nos está declarando ministros de un mejor pacto. El pacto anterior sabemos que fue un pacto de condenación y de muerte, el antiguo pacto. Es un pacto que se hizo en el desierto, que el Señor dictó la Torá, la ley, pero a eso se le añadieron una cantidad de ordenanzas que fue lo que trajo el legalismo, con lo cual luchó Pablo, ¿sí? Entonces luego dice allí que porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. O sea, está hablando de tiempo pasado. Si ese que trajo en las tablas de la ley fue con gloria y era el ministerio de muerte, porque estaba a causa de eso, estaba causando condenación e iba a causar condenación, dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. O sea, en ese momento eso tenía una gloria preciosa, ¿sí? Decía, la cual había de ¿qué? De perecer. O sea, esa gloria de ese antiguo pacto tenía que perecer, porque luego lo iba a renovar el Señor. Iba a dar un nuevo pacto que iba a ser mucho mejor que el primero. Dice allí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hoy en día estamos bajo la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Yahweh. El Espíritu Santo no es un vientecito, ni es la fuerza activa de Dios, ni nada, sino que es la presencia del Santo en nuestras vidas. Entonces dice allí, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué justificación? Porque somos justificados con la sangre de mi Señor Yeshua HaMashiach. Porque aún lo que fue, siempre está hablando del tiempo pasado, lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, estamos hablando de que hubo una gloria que pereció ya en el Antiguo Testamento y que ahora tenemos y estamos viviendo bajo una gloria diferente, en un misterio que estaba guardado para nosotros desde antes de los siglos para nuestra existencia. Y dice así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, resulta que cuando Moisés tenía el cara a cara con el Señor, eso está por ahí en Éxodo 33, 9 y 10, que dice que él venía y hablaba con él face to face. Y cuando salía de allí, su rostro resplandecía tanto que ese brillo era impresionante. O sea, yo supongo que el único que pudo verlo así sin morirse era él, fue Moisés, cara a cara. La gloria era impresionantemente grande, entonces se tenía que colocar siempre un velo en su rostro. Entonces dice ahí el 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. O sea, aún hoy en día el pueblo no de Israel, el pueblo judío, porque israelitas somos todos, ya eso lo entendimos, les queda el mismo velo porque no han entendido la gloria, y porque no han entendido que ahora estamos en una gloria más eminente. Por eso ese fue un ministerio ya de condenación,
pero esta es una renovación del pacto que él había anunciado en Jeremías, que él lo iba a hacer, ¿sí? Y lo vemos ahora anunciado y lo vemos en plena acción al Señor aquí en este punto. Entonces aquí decimos que estamos en el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún ese velo sigue puesto. O sea, hay ceguera allí. Hay ceguera espiritual en ese punto. No se les ha quitado el velo. Nosotros tenemos la seguridad de la gracia y de la salvación. Ellos todavía, aún están esperando lo mismo. Y el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, este velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, solamente será quitado cuando se conviertan y reconozcan que mi Señor Yeshua HaMashiach es Yahweh para siempre. Porque el Señor es el Espíritu. Ahí es donde confrontamos a muchos que dicen de lo del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos nosotros, está hablando allí a la iglesia de Corinto, ¿cierto? Nosotros todos, le está diciendo a ellos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alguna vez les hablé de ese punto. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando usted se ve en un espejo, ¿a quién ve? A usted mismo, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Usted, mi hermana, y yo somos la gloria del Señor. Amén. Cuando nos miramos en un espejo, estamos mirando la gloria del Señor, porque somos sus hijos, la máxima expresión de su creación, y Él se goza en nosotros. Eso es lo que nosotros somos para Él. Somos transformados de gloria en gloria. No dice que parecido, no, dice en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos allí entonces un moverse bien precioso del Señor allí. Vemos que este pueblo todavía judío tiene el mismo velo. Y aún yo podría decir que hay muchos hermanos en comunidades que viven en legalismos y en espíritus de religiosidad que todavía tienen el mismo velo puesto. Cuando les conviene aplican el Antiguo Testamento para tirar ley, decir, hermano, usted está condenado. Para condenar, hermano, y si el Señor viene mañana, hermano, para la paila, hermano. Pero cuando les conviene, entonces ya no nombran el Antiguo Testamento, sino, no, hermanos, que somos salvos por gracia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser de un solo ánimo, una sola directriz. O somos redondos o cuadrados, mis hermanos. Pero así es el Señor. Y allí en el que sigue, en el capítulo 4, del 1 al 6, dice algo precioso, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, usted y yo, mi hermano, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿bien? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero si y aquí fíjense en esto porque aquí hay una revelación. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ojo ahí. Y quiero hacer un alto porque voy a hacer allí a subrayar algo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y allí es donde empieza el Señor a meter la mano, porque el Señor no le da entendimiento y revelación a todos, sino a quien quiere. Y sigue diciendo allí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen, Él es la imagen de Elohim, Yeshua. Entonces cuando esto sucede y usted tiene la ceguera espiritual, que eso es una maldición, ya les había explicado alguna vez, que viene de parte de Dios, que se llama Ahor, de las 6 maldiciones,
¿no?, que vienen de parte de Él, por desobediencia, etcétera, etcétera, no le es permitido a usted conocer. Cuando otro hermano dice, pero hermano, es tan sencillo. Uy, pero yo no entiendo, hermano, es tan sencillo. Y para nosotros ha sido muy sencillo, pero hay hermanos que luchan con eso. Y si usted observa eso, sin irse de ahí, porque volvemos, vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Pues ahí vamos metiendo la mano a esto. 2 de Tesalonicenses 2. Me gusta que lo hagamos con conocimiento. Y vamos desde el 9, que viene hablando de Satanás, que él va a matar con el advenimiento. Desde el 8 vamos a leerlos, ya están ustedes acostumbrados a que he hecho para hacerlas en los versículos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la palabra, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuche bien eso. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, en la injusticia. Y usted dirá, pero ¿cómo así que Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira? Sí, mis hermanos, el Señor así tiene gente preparada. Les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y no sean salvos, porque Él a sus salvos sí los tiene 100% certificados. Y mis hermanos, sepa usted que usted y yo somos salvos. Díganle usted a su hermano, hermano, usted es salvo, hermana es salva. ¿Sí? Entonces, téngalo por seguro que por eso se manifiesta el enemigo, porque dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y dice uno, ¿Dios mandando un poder engañoso para que crean a la mentira? Sí, mi hermano, y ahí lo dice la palabra. Amén. Esa es su palabra, o sea, Él le envía el engaño para que no crea el que no quiere que esa sea salvo. Pero usted y yo tenemos un misterio de revelación hoy, porque estamos parados en el conocimiento que un día por misericordia Él quiere que recibamos nosotros la verdadera palabra de su revelación. Entonces vuelvo allí, volviendo a 2 de Corintios 4, el 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay muchos hermanos en la vida cristiana que de pronto no van a recibir, y que este es el final chofar, esta es la final trompeta. Esta es la última trompeta, cuando Él empieza a desgajar su conocimiento y a darlo al pueblo realmente como fue encubierto. Entonces resulta que dice usted, ¿cómo así? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. O sea, Él resplandece en tu corazón con el conocimiento. Pero cuando te llega el conocimiento y la revelación, dice, caramba, y no me la había pillado. Yo solamente leía y pasaba por encima como algo intelectual, pero no me metía a profundidad en la palabra. Y decía yo, ¿cómo? Oh. Y si usted y yo leemos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, usted sabe que el libro de Hebreos fue hecho para los hebreos, precisamente, para los hebreos. Pero allí Pablo, en el libro de Hebreos, también está hablando de qué iba a suceder con el Antiguo Pacto y el Nuevo. Y eso lo encontramos en el capítulo 10 de Hebreos. Vamos usted y yo a bosquejarnos el capítulo 10 de Hebreos. Del 1 al 14 vamos a leer allí y vamos a tener un tiempo precioso para toda la palabra. Dice, del 1 al 14. Estamos, Hebreos 10, del 1 al 14. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, no es a través de que usted cumpla una cantidad de ordenanzas, no, mis hermanos.
De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan ese culto. Limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Cuando el Señor te limpió, tú no tienes por qué tener conciencia de pecado ya. Lo hizo una sola vez el Señor. Te recibió una sola vez y te perdonó una sola vez. Amén. Pero no como los judíos, que cada año, como en esta fecha de Yom Kippur, van otra vez y ofrecen una cantidad de sacrificios por los pecados, porque cada año se necesitaban hacer sacrificios. Esta vez se hizo uno solo y para siempre. Amén. El Señor Yeshua HaMashiach, Cordero inmolado, ¿sí? Entonces dice, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en los sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice el Señor. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, Señor Yeshua, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Mire, hay gente, hago un alto ahí, que es capaz, y lo vemos hoy en día, de pronto subiendo por allá a Monserrate, tirando granos de maíz, arrodillándose en ellos, dándose látigos, golpes, haciendo unos ayunos tremendos para pedirle perdón al Señor. Para pedir esos sacrificios no valen de nada, mis hermanos. Yo les he dicho a ustedes que el verdadero ayuno, como dice Isaías 58, y para nosotros en la gracia, es para que entremos en ayuno, para que estemos en la presencia del Señor. Hagamos ayunos para alabarle y para glorificarle, mas no para torcerle la mano a Dios. Unos que dicen, Señor, yo ayuno para que me dé un trabajito, yo ayuno para que pueda entrar a tal parte. Eso es lo hacían los judíos. Pero usted y yo estamos en gracia, ayunamos, porque le queremos agradar. Amén. No va a pedirle cosas. Porque hay personas que llegan a la iglesia únicamente para decir, uy, Señor me bendijo, me dio. ¿Y tú qué le diste a él? Oración y alabanza, ayunos. Bueno, muy bien. Entonces dice allí, el 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Está lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Una vez. Ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, un solo sacrificio, de adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Amén. A los santificados. Usted para siempre, porque así te presenta el Señor. Dígale a su hermano, tú eres perfecto, así te presenta Yeshua, para siempre. Lo hizo una vez y para siempre. Eso es lo que vino a hacer el Señor. No para que estar haciendo continuamente cosas tremendas sobre las cosas que la gente siempre vuelve y cae sobre el Señor. Sí tenemos que arrepentirnos de lo que nosotros cometemos, porque día a día luchamos contra este cuerpo de carne, pero sabemos que el Señor ya lo hizo por nosotros. Amén. Nos conoce y conoce de nuestra naturaleza. Los 9, ahí mismo, el 24 al 28 dice así. Estamos ahí mismo. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Él se está presentando allá por ti y por mí. Es nuestro abogado y se está presentando, ¿no es cierto? Y dice, y no para ofrecer veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que es solo en esta época. Y eso sí era tan terrible que el sacerdote llevaba unas campanitas aquí en los tobillos y entraba y iba del lugar santo, pero al lugar santo, y finalmente el lugar santísimo iba amarrado con una cadenita, y él iba caminando y se escuchaban las campanitas, y al rato hacían así. Y si el sacerdote había entrado impuramente allá, ¿no? Muerto. Si las campanitas no sonaban más, había que sacarlo, pero arrastrado, porque estaba muerto. Había que entrar purificado allá.
y no era sino un solo sacerdote el que entraba a hacer eso. Pero ya no, ¿cierto? Entonces dice el 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo al Señor, pero ahora en la consumación de los siglos, una vez para siempre, por el sacrificio a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos. De muchos, no de todos, mis hermanos. Y aparecerá por la vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan únicamente. Entonces, nosotros empezamos a ver que la gloria del Señor es más eminente con este nuevo pacto. Con un pacto que el Señor renovó porque lo hizo por conocimiento, para decirte a ti y a mí cuánto valemos. Si usted para comprarse, yo que voy a saber, una joya, un reloj valioso, un carro, una que usted desea, es capaz de irse a empeñar hasta la conciencia a un banco, es capaz de hacer los sacrificios que tenga que hacer con tal de obtener eso. Mi Señor Yeshua por ti dio la vida. Amén. Y lo hizo una vez y para siempre. Amén. Vales cuánto para el Señor. Amén. Valgo cuánto para el Señor. Aleluya. Que fue capaz de hacerlo. Él, un aplauso a Él. Aleluya. Ahí mismo en Hebreos 10, el 15, que estamos viendo ahorita, el 15, continúa diciendo algo precioso. Vamos a leerlo del 15 al 20, dice: y nos atesté el Espíritu Santo, el mismo Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pues donde hay remisión de él, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Gloria al Señor. Así que, hermanos, teniendo la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Usted sabía que el velo que Él nos abrió era su carne? Que cuando dice que el velo del templo se rasgó de su carne, Así es. esa era su carne, que va impidiendo ver la gloria de Dios dentro, lo que había ahí. Él lo hizo así, para que tú y yo lo hiciéramos. Y dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese Señor fue hermoso. Sabía cada proceso, pero aún hoy lo queremos seguir sacrificando, haciendo sacrificios y actos, que estos no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por el que más levante mano, no es por el que más haga ayunos, porque hay personas que hacen muchos ayunos y siguen siendo las mismas personas soberbias, iracundos, no perdonadores, inmisericordias, pero hacen unos ayunos. El Señor no quiere sacrificio, quiere tu corazón. Amén. Porque Él lo hizo una vez y para siempre. Amén. Nosotros tenemos que estar cosas, alcanzar lo que ya tenemos, la salvación. Nosotros, porque somos con ese salvo, hacemos buenas Amén. cosas, pero nosotros no tenemos que hacer con H cosas para ser salvos. No, es al contrario, porque soy salvo, tengo que llevar fruto, y buen fruto. Eso es lo que es un salvo, eso es lo que tiene que hacer. Pero usted y yo no tenemos que hacer nada para obtener lo que el Señor ya puso sobre ti, porque por ti y por mí nada hubiera sido así. Pero usted no tiene que darse tu látigo a usted mismo y hacer ayunos, porque usted y yo por nosotros mismos no podemos hacer nada para obtener la salvación. Él lo hizo porque es mi Señor y Salvador. Él fue a la cruz, derramó su sangre y tocó la santidad. No la ganaste tú. La santidad es un regalo, es un don que te colocó encima para limpiar tu pecado. Presentársela, dice la palabra, asimismo una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni semejante. Por eso, en estos días hablaba de esta palabra, yo a nadie puedo ver en la carne. Dice, si al Mesías lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si nosotros nos andamos mirando, como otras comunidades, mire el hermano fulano, mire la hermana sultana, es que mira cómo levanta manos, vea el más ungido. Estamos viendo en carne, mis hermanos. Pídale al Señor que le cambie eso, porque a nadie conocemos según la carne. Todos
tenemos una tarea por ahí mal ubicadita, y a veces hasta 2 y 3, que no es, usted sabe que de lo más vil y menospreciado de la tierra, Dios escogió a su pueblo, ¿no es cierto? Pues eso es así. Ahora, el Señor te manda, el Señor dice otra cosa que es muy importante, porque eso es lo que ha sucedido con el pueblo judío, que el pueblo judío es un pueblo más bien altivo, ¿no? Soberbio. Y eso es lo que tenemos que bajar la cabeza. Porque el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Lo que el Señor nosotros nos manda, nos envía es a eso. Entonces, nosotros entramos en una nueva línea. Nosotros existían 2 evangelios, que existía el evangelio llevado y liderado por Pablo, y el evangelio liderado por Pedro. ¿Sí? Ustedes saben que a Pedro, eso lo dice en Gálatas, le fue dado el evangelio de la acción, y a Pablo el de la incircuncisión. Pedro estaba con todos los apóstoles en Israel, no salieron de ahí. Y el Señor le había dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y no se quedaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo de la circuncisión. Ellos quisieron quedarse judíos y no dar el espacio a los hermanos que estábamos en la dispersión de las otras 10 tribus que se habían mezclado con los otros pueblos. Pero el Señor fue bueno, porque Pablo en su palabra dice que lo escogió desde el vientre que llegara a los gentiles. Amén. Y si usted quiere que recordemos ese pasaje que está en Gálatas, vamos así, miremoslo, ahí vemos una bosquejeadita por ahí, pasémonos por Galicia, donde estaba él en esa época, imagínense usted que estaba allá, ¿no? Ustedes saben que esto hay que entender dinámica, el por qué el Señor hizo esto. Vamos a entenderlo en esa dinámica. Capítulo 2 dice, él estuvo primero fuera de Jerusalén y quiso a los 14 años volver allí. Él ya había ido una vez, y dice, después de pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, 2:1, ¿no? Gálatas 2:1, llevando también conmigo a Tito. O sea, ustedes saben que los parceros de él eran Tito, Timoteo, Silvano, Apolos, ¿sí? Bernabé. Esos eran la gallada de Pablo. Esos eran sus combos, sus parceros. Los parceros de él no eran Juan, Mateo, Marcos, no. Los parceros de él eran ellos, que eran, entre otras cosas, eran judíos mezclados con griegos, y estaban en la dispersión. Entonces dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ustedes saben que los judíos, para ellos es la marca de Jacob, la marca de Abraham, que es la de la circuncisión, que o si no, por fuera del pacto. Pero resulta de que ellos no se daban cuenta de que ahora venía Pablo diciéndoles, mire, ahora vengo con la compensación que trae el Señor de que el Mesías Yeshua ofreció su vida por nosotros. Y ya ustedes no están considerados gentiles. Gentil quiere decir apartado del pacto. Ya no son gentiles. Vuelvan otra vez aquí, que vino el Señor Yeshua Hamashiach, dio la vida por ti y por mí, y volvimos a ser anexados al olivo natural. Y como dice en Efesios 2, que antes estábamos sin ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y las promesas, y que fuimos acercados a través de la sangre de Yeshua. Yo me imagino que la gente saltaba de la alegría de saber que había alguien que estaba llevando ese mensaje. Pero entonces allí estaba el otro grupo, liderado por Pedro, que ellos hablaban de que había que circuncidarse y seguir toda la ley judía. Entonces estaba allí una cosa muy grande, porque usted dirá, es que la Biblia es la misma. Sí, la palabra de Dios es la misma, para 2 pueblos distintos. Así es. Para el pueblo judío y otra para el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual de la dispersión. Amén. ¿Sí? Entonces dice, mas a un Tito que estaba conmigo con todo y fuese griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, escuche eso, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál era la esencia de esclavitud? No hagas, no digas, no te metas, no subes, no sé qué. O sea, para llevarnos otra vez a esclavitud de cosas judaicas. Entonces estaban allí, para espiar, vamos a ver qué dice vamos a ver cómo están estos, ¿sí? Los cuales, dice el 5, ni por un momento accedimos a someternos
para que la verdad del Evangelio permaneciese entre vosotros. O sea, no le comimos cuento. ¿Sí? Y sigue diciendo el 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Sabe de quién está hablando? De los apóstoles. Miren cómo los trata. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y empieza Pablo ahí a sentar una palabra poderosa. Antes, por el contrario, como vieron que, escuche bien, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces ahí sí vimos dos cosas claras. Un mensaje Pedro para los judíos, y uno Pablo y los gentiles. La incircuncisión estaba claro, ¿sí? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también para los gentiles. O sea, ambas cosas se tenían que presentar, pero eran dos mensajes diferentes. Y usted luego encontrará en la segunda epístola de Pedro al final que Pedro termina por reconocer que Pablo tenía toda la razón. Y aquí hay un punto que me parece bien tremendo. Dice el 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo le dijo: estás de condenar, Pedro, estás de condenar. Y él lo dijo de lado. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo es Santiago, ¿no es cierto?, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión, de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación, o sea, le está diciendo hipócrita, ¿sí o no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, escuche eso, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Hipocresía de ellos, ¿sí? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y él cuestionó a Pedro: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe del Mesías, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos ahí a un Pablo rígido, a un Pablo que le decía: para nosotros fue dado el evangelio de la incircuncisión, el de Pablo. Sus 14 epístolas constituyen para nosotros como gentiles la carta de navegación más importante que él, como perito arquitecto, lo dice su palabra, colocó para su pueblo, porque el Señor quiso que así fuese la revelación para nosotros. Romanos, por favor, allí, de acuerdo de Romanos 16:25. Yo no sé si la palabra Biblia está hablando a alguien, no sé. 16:25. Y el 26 dice: y al que puede confirmaros según ¿cuál evangelio? Según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, eso estuvo oculto como un misterio y solamente se lo reveló a Pablo. Es más, si usted allí mira en Romanos capítulo 2, el verso 16, usted y yo vamos a ver que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al evangelio de Pablo, a sus 14 epístolas, lo que él reveló. Dice allí en su palabra, el 2:16 de Romanos, dice: en el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a ¿qué? A mi evangelio, dice Pablo. O sea que ya tú estás teniendo una claridad total de por dónde es que tienes que caminar. Porque el Señor hoy te está revelando que es a través de sus 14 epístolas. A nosotros nos enseñaron puro Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles y mucho, y los 4 evangelios. Y de Pablo, pocón, porque Pablo es
cortante su palabra, clara, específica. Y por eso nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer así, que eso es lo que hacía Calvino, seguir mucho a todo el mensaje de Pablo. Muchas veces es declarado un loco el Pablo, pero es que esto es con locura, mis hermanos. Así es las cosas con el Señor, no es de otra manera. Y entonces empieza Pablo a decir algo tremendo. Allá en 1 Corintios 2, dice 1 Corintios 2, 7. Dice la palabra allí, 1 Corintios 2, 7. Más, ¿estamos? Iglesia, ¿estamos allí? ¿Ya llegamos? Bueno. Más hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de los escogidos. Fue hecha para nuestra gloria, para que ahora sí empezáramos a entender la revelación de su palabra, qué era lo que Él quería. Cuando usted y yo la tenemos clara, de que fuimos escogidos durante de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1, 5, 2 de Tesalonicenses 2:13, y muchas en la palabra del Señor, entendemos que las cosas son muy distintas. Y como somos escogidos, hubo un misterio que Él guardó para sus escogidos, que es su gloria, es un regalo para ti y para mí. Amén. El entender la palabra verdaderamente, eso es para mí, es uno de los regalos más grandes. En Efesios 3 del 1 al 9 incluso nos podemos encontrar allí una palabra preciosa. A mí me gusta ver la palabra, es con la palabra. 3 del 1 al 9. ¿Sabe por qué? Porque yo no me gusta hacer una palabra solamente de 2 o 3 versículos y yo puedo exponer toda una disertación, pero me gusta que cuando estemos aquí miremos la palabra desde muchos contextos, para que no me vengan a decir, pastor, lo que usted dijo es mentira, sino decirle, mis hermanos, ¿está aquí o no? Ay, sí, así. Entonces ahí es donde me gusta a mí, ahí las cosas se ponen chéveres, ¿cierto? Dice el 7, el 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Era el 3, pero eso también nos cae, miren tan hermoso, nos está hablando solito. El 3, el 7, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dada según la operación de su poder, dice allí, y seguimos hasta del 1 al 9. Bueno, del 1 empecemos, pero mire que esto otro fue pura revelación. Claro, se me vino, no sé, ahí tuve un lapsus ahí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, con vosotros los gentiles, y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente a él, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, usted y yo, y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. A Él. Y les cuento una cosa, mis hermanos, cuando usted encuentra la palabra y usted empieza a darle a todo, usted empieza a ver que lo único que le siguió revelando fue mi Señor Yeshua HaMashiach, y que Él fue llevado hasta el segundo y tercer cielo. ¿Sí?
Y él decía, el evangelio anunciado por mí no es según hombres, sino por revelación directa de Yeshua HaMashiach. Es más, cuando se le empieza a presentar desde cuando lo tumbó en el camino de Damasco del caballo, Sí. y dice que le habló en lengua hebrea, dice el capítulo 26 de Hechos, usted ve que el Señor lo coge sistemáticamente, Sí. Personal. porque era Él. Único y Para único. que revelara a los gentiles el misterio de la gracia. Porque gracia ha habido toda la vida. El Señor ha derramado gracia sobre su pueblo. Pero la gracia que trae el perdón, la salvación y la misericordia, que es la de Yeshua HaMashiach, el mundo no la conoció como la conoció Pablo. Y él lo apartó porque Pablo era docto en la palabra, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Era un hombre conocedor de la Torá. Y lo escoge a él. Y dice, a ti te necesito. Un vasito con agua, por favor. Vaso con agua. Vasito con agua. Gracias. ¿Qué hace? Que ese poder del Señor, ese misterio, entrara de una manera especial para llevarle a un pueblo que se había mezclado con otros, para que le reconociera y alcanzara a las naciones. Era de la única manera, pero no lo iba a alcanzar con la actitud religiosa y legalista de los otros apóstoles. No lo iba a alcanzar, mis hermanos. Y hoy en día hay muchas iglesias que viven bajo esa presión legalista. No, hermano, es que no, mi hermano, no, hermano, el Señor ya le dio la vida por usted. Amén. Su salvación no está en juego. Amén. Eso sí, cuide la bendición. Amén. Porque usted puede ser salvo sin bendición, vivir una vida paupérrima, de fracaso, por ser desobediente ante las palabras del Señor. Y el Señor puede llegar hasta cortarle la misma vida. Pero quieres vivir una vida con bendición. Ya eres salvo. Obedece. Esa es. Y empieza a entender esta revelación. Porque cuando usted entra y se mete en el meollo del asunto, usted empieza a entender muchas cosas. Gracias, mi hermano. Vamos a Colosenses 1, por favor. Que no se nos acabe aquí esto tenemos que terminarlo usted y yo bien. Del 24 al 27. No sé si le gusta a usted lo que estamos escuchando hoy. No sé si el Señor le está hablando a alguien hoy. Si hay revelación en su palabra. Amén. Colosenses 1, del 24 al 26. ¿Estamos allí, mis hermanos? Dice, ahora me gozo. Sí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim. Y vuelve y habla el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que es usted y yo, mis hermanos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías, en vosotros la esperanza de Dios. Si usted logra hoy entender lo que le estoy diciendo, yo declaro que sí. Amén. Usted de aquí empieza a pasar a una dimensión distinta. Amén. Porque usted tiene hoy que entender que el mensaje que usted recibió de punto blandito antes era algo que le faltaba, que era pura lechita. Usted no se toma lechita y le salían hasta maticas, como le decía la vez pasada. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, como lo dice en Hebreo, ¿cierto? Sí. Y decíamos la vez pasada, en la palabra dice, para los que tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez solamente se alcanza cuando tú te metes en la palabra. Amén. Cuando tú escudriñas la palabra, cuando le oras al Señor y le dices, Señor, dame espíritu de revelación de tu palabra, yo quiero conocer tu palabra. Amén. Y el Señor te dice, vete para Deuteronomio 29 y te voy a mostrar que lo que te estoy diciendo yo es cierto. Y te está diciendo allí ¿qué? Deuteronomio 29, hoy la entiendes más que nunca, porque dice, las cosas secretas
le pertenecen a Yahvé, a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros. Amén. Y para nuestros hijos para siempre, Amén. para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nos la revela porque somos sus hijos. Amén. En cambio a los otros les ciega el entendimiento, le puede mostrar la palabra, y en lugar de mirar que esté así, se ponen a contender. No lo acepto, no lo recibo, no, es que no. Hermano, no pelee más con el Señor. Amén. El Señor no te dijo, no te preguntó, ¿cómo te pareció mi palabra? ¿Te parece? El Señor te dice, obedece, más. Amén. Acepta y obedece. No estoy de acuerdo, te malas. No te estoy preguntando, ¿altercará el hombre con Elohim? Dice la palabra en Romanos. No, no lo puede hacer. El Señor allí tiene cosas grandes y maravillosas. Ya para terminar, vamos a los dos últimos versículos. Vamos a 1 de Timoteo 3:16. ¿Ah? ¿Ha recibido usted hoy un buen alimento? Me gusta, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Elohim, ¿cierto? Yeshua, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A través de quién? Sí. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo quiero terminar entonces el 4, el 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hoy está sucediendo en la iglesia del Señor. Hay personas que están predicando por el vientre, pero no por el conocimiento, que se está predicando con un evangelio muy light, muy chévere, perdone, sea misericordioso, pero no te están llevando a la profundidad de la palabra, donde te están diciendo es que el evangelio no es para enriquecerse. ¿Quién dijo que el que entonces recibió al Señor Yeshua recibió carro, casa, beca y fortuna y una cantidad de cosas? ¿No? Recibiste, como yo, las aflicciones del Señor, porque tenemos que pagar un precio. Eso sí es cierto. Amén. Porque es que estas verdades y estos misterios tienen un precio. Y hoy en día el Señor a nosotros nos demanda que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad de su palabra. Tenemos que cuidar su santidad. Y cada vez que vengamos acá, vengamos por un banquete bueno, bien servido, cena a manteles. Y cuando nosotros salgamos de acá, entendamos que hay dos evangelios: el evangelio para la incircuncisión y para la circuncisión. Que nosotros somos pueblo de Israel, ya no somos gentiles. Alguna vez lo vamos a ver en la palabra que dice Pablo: ya no sois gentiles, porque fuimos ya comprados con precio de sangre. Pero en el mundo común y corriente seguimos diciendo gentiles, yo soy gentil, y la palabra gentil viene del hebreo apartado de pacto. Nunca vuelva a decir que es gentil. Fuimos gentiles antes de que encontráramos al Señor Yeshua. Amén. O antes de que Él nos encontrara, más bien, porque es por su soberana voluntad y no por la tuya. Tú no decidiste hacerte salvo, Él fue el que lo decidió. Amén. Él es el Señor y Rey de gloria. Coloquémonos en pie. Aleluya. Oh Yahweh, poderoso Rey de Reyes, gracias hoy por tu palabra. Señor, que tu palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu misericordia inunde nuestra vida. Danos espíritu de revelación de tu palabra, espíritu de sabiduría y de conocimiento, Señor. Muévenos como una comunidad conocedora de tu palabra, a la luz del Evangelio, Señor. Que tu escritura, Señor,
sea para nosotros la carta de navegación importante para colocar esto por obra, Señor, y entender cuáles son los misterios de tu gracia, Señor. Aquellos misterios que estuvieron, Señor, ocultos y preparados para nuestra gloria. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú nos inscribiste en el libro de la vida y para nosotros es dada esta gloria. Bendecimos tu nombre, qué privilegio, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y saber que esto ha sido apartado para nosotros. Cosas que ojo no vio, oído no escuchó y han subido al corazón de hombre, son las que tú tienes, Señor, predestinadas para este pueblo. Señor, yo declaro, Señor, que esta comunidad es una comunidad de poder, que se mueve tu misericordia, pero se mueve también tu conocimiento, en que tú te revelas, Señor, con un poder inconmensurable, Señor, que a mayor conocimiento y más poder de tu palabra. Yo declaro que vamos a colapsar estructuras, creencias, Señor, que así como Gedeón, Señor, prendió fuego, Señor, allá con esas teas, Señor, a los filisteos, así vamos a encender, Señor, con este fuego de tu evangelio, el evangelio de la gracia, Señor, y muchos llegarán a tu presencia, porque tenemos que restaurar, Señor, lo que una vez se perdió, Señor, para tu gloria y tu honra. Lo declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y tu iglesia responde: amén. Sentémonos, mis hermanos, por favor. Vamos a pasar, sí, primero a la comunión, por favor. Ya les había dicho a